dio a San Pablo. San Pablo, cuando se convirtió, los discípulos le tenían miedo, no le creían, porque es que él perseguía a la iglesia. Él metía en la cárcel a los discípulos, él los mandaba a azotar, los mandaba a torturar para que renegaran del evangelio de Jesús nuestro Señor, no consiguiendo absolutamente nada, todo lo contrario, cada día más se extendía hasta que el Señor lo llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres? Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y San Pablo se convirtió y se dio cuenta que estaba equivocado, que él no podía hacer un sarmiento que no diera fruto, como lo dice la palabra del Señor. Porque si él se convierte en un sarmiento que no da fruto, va a ser arrancado, como lo dice la palabra. Que San Pablo, en su confusión, entonces quiso ser el sarmiento que da fruto y que dé mucho fruto más, como dice el Señor. Entonces, allí el Señor le empezó a mostrar que el camino del bien y el camino del mal. Y entonces a esta demostración de ser buen sarmiento para dar fruto, y el mal sarmiento que no da fruto, del ramaje de la vid que no da fruto, que es arrancado, entonces empezó a vislumbrar San Pablo y nosotros qué es lo que se le llama libre albedrío, hijo. Y libre albedrío es que usted y yo tenemos la plena libertad para escoger qué clase de ramaje o sarmiento queremos ser, si los que dan fruto o los que no dan fruto. Y entonces en esa clase de ramaje, entonces el Señor le mostró totalmente a San Pablo, y entonces tenía que tomar una decisión: o se iba por el camino del bien o se iba por el camino del mal. Y de eso se encargó San Bernabé, de aclararle a la Iglesia Católica de ese entonces, para quitarle el miedo y hacerle ver que San Pablo ya no iba a perseguirlos, que ya no los iba a meter más en la cárcel, que se había quitado la ceguera que tenía en el alma y que tenía en los ojos, que se le habían caído las escarchas que no le dejaban ver, y que así como se le caían las escarchas que no lo dejaban ver, también se le quitaban las escarchas del alma que no le dejaban ver bien las cosas de Dios. Y por lo tanto Dios nos está diciendo en estas pequeñas frases de la palabra que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos engañar, que todo árbol bueno debe dar frutos buenos, y que todo árbol malo siempre dará frutos malos, que no nos podemos engañar por los que son árboles malos. No podemos dejarnos engañar por eso. Y entonces Dios nos va llevando y le dice a los discípulos: pero ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Y entonces eso significa que para nosotros poder tomar una decisión y acertar el camino bueno, tenemos que purificarnos, hijo. Y purificarnos significa, ustedes y yo, limpiarnos. Limpiar nuestra mente, limpiar nuestros labios, limpiar nuestros oídos, limpiar nuestras heridas en el corazón, limpiar nuestra alma, nuestro cuerpo, si lo hemos embarrado. Limpiar las heridas del corazón
pedirle al Señor que la sane. Y algo que le estoy diciendo últimamente a ustedes, limpiarnos de los pecados intergeneracionales, ocasionados y heredados por nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y toda serie de abuelos que siguen nuestra descendencia, y que ellos lo ocasionaron por estar creyendo en cosas que a Dios no le agradan, por estar creyendo en brujerías, hechicerías. Por eso no nos podemos dejar engañar. No podemos ser ramas que no dan fruto. No podemos ser ramas que no dan fruto. Y entonces el Señor, para que no nos confundamos, Él dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, hijos. Y para que no haya esa confusión, tenemos que estar cerca del Señor, hijos. Y tiene que estar el Señor. Todos los que estamos aquí tenemos que estar cerca del Señor para poder producir ese fruto que estamos buscando. Y para podernos convencer y poder entender por qué fue la confusión de San Pablo. Y la confusión de San Pablo en ese momento que estaba confundido, sucedía lo siguiente, hijos. Es que en nuestro actual mundo hay una corriente de pensamientos que quieren eliminar a Dios a como dé lugar, hijos. Pero tengo que decirle que esa corriente de pensamiento viene del maligno, hijos, viene del diablo. Y quieren que todos los de la tierra se consagren al mal, y quieren eliminar a toda costa, quieren eliminar a Dios. Es tanto así que ya han estado diciendo que eso es mentira. Es tanto así que alguien por ahí se atrevió a decir, sin fundamento y equivocado totalmente, que la Iglesia Católica era el opio del mundo. Y el opio significa una droga, ¿no? Significa una droga. El opio significa una droga. Y entonces eso es lo que el actual mundo, muchos, incluso de los que mienten, de los que dicen mentiras, muchos quieren hacerle creer a ustedes que están equivocados y que Dios no existe. Y si fuera por ellos, agarrarían un poco de cohetes, de bombas nucleares, y si pudieran destruir a Jerusalén, la destruirían. Y si pudieran destruir el huerto de los olivos donde todo el Señor, lo destruirían. Y si pudieran destruir el Getsemaní, lo destruirían. Y si pudieran destruir donde nació Jesucristo nuestro Señor, lo destruirían. Pero ellos saben que no lo pueden hacer, porque ahí hay huella y poder de Dios. Y San Pablo cayó en esas redes también. San Pablo cayó en esas redes, ese creer que Jesús no era el Mesías, y tuvo que tener una experiencia fuerte con el Señor para darse cuenta que Jesús realmente era el Mesías. Y al convencerse y al abrir sus ojos, biológicamente, y al abrir sus ojos del alma, se dio cuenta y se dijo él mismo: qué equivocado he estado yo en la vida. Incluso llegó a llamarse como un aborto, que él era un aborto, que de todos él era un aborto. Y en esa confusión fue que se movió él
hasta que entendió lo que dice el Señor en este santo evangelio. ¿Y qué dice el Señor en el santo evangelio? Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Y qué es permanecer en el Señor y el Señor en nosotros? Permanezcan creyendo en su palabra, creyendo totalmente en el Señor, tener la experiencia de Dios, abrirle el corazón, vivir nuestra fe, hijos, vivir nuestra fe. Tengo que darle una novedad a ustedes hoy. Si ustedes nunca han vivido lo que se llama una experiencia de Dios, ¿qué están esperando para pedírsela a Dios? Usted que no ha tenido una experiencia, por ejemplo, de sentir al Señor, o ver al Señor, o ver actuar al Señor, y que usted le pase igual que San Pablo. San Pablo vivió una auténtica experiencia de Dios y eso lo llevó a entender que Jesús está vivo y que Jesús es el Mesías. Y lo que le pasó a San Pablo, usted también lo puede pedir, usted que está aquí en este templo parroquial, usted que me está escuchando por la radio, usted que me ve por la televisión diferida, usted que me ve por la red, ustedes pueden pedir una experiencia de Dios. No les estoy mintiendo, eso hay que pedírselo con alma, vida y corazón al Señor, o de lo contrario, ustedes nunca lo van a tener. Hasta los niños que están hablando ahorita en este momento pueden tener una experiencia de Dios. Yo conozco niños, ahí están los 3 pastorcitos de Fátima, que no tan solo vieron a la Virgen, sino también vieron a Dios. Y no les estoy mintiendo para que no me miren extrañados. No les estoy mintiendo. Entonces, en esa posición que el Señor nos está colocando, por eso yo estos días no me cansaba de pedirle al Señor. Usted sabe que el problema aquí en la frontera es familia. Nuestros muchachos andan como andan porque falta consolidar más a la familia, falta afianzar más a la familia. Mándame, Señor, ¿cómo tengo que hacerle? Ay, Dios me dijo, mire que si Dios escucha, esta hermana me dijo, ahí le mando el grupo, para que comiences a trabajar por la familia, así como has trabajado por los apostolados, ahora trabaja por eso que a ti te gusta tanto, defender y trabajar por la familia. Entonces me dijo así el oído, ¿no? Dígale a las parejas casadas y no casadas, que viven por lo civil, que viven hace tiempo en concubinato, que si tiene muchos peos, si tiene muchos problemas, si tiene muchos rollos en su casa, es ahí donde usted tiene que ir, porque allá el Señor le va a dar el estornillador, le va a dar las tenazas, le va a dar el alicate, le va a dar el pico, el serrucho, le va a dar la porra, el cincel, le va a dar el martillo, la llave inglesa, para que usted aprenda a ir ajustando las cosas en la familia. Y si su mente es bien amplia en ese solo encuentro con el Señor, usted va a resolver su problema. Pero si no logra, no se preocupe, vamos a continuar para que usted no olvide cuáles son las herramientas que necesita para alcanzar la paz en su hogar. Pero eso sí, se necesita que vayan los dos, ¿no? El hombre y la mujer. No, que va primero.
Que no, que el hombre... Usted puede ser muy buenacho, puede ser muy buenacha, pero tiene que ser en parejita, los dos. Y van a recordar la luna de miel que habían olvidado. Van a decir, uy, padre, qué regalo. Cuando se vuelve a repetir, las veces que usted quiera, le voy a decir yo. ¿Ok? Yo, Antonio. Entonces, Antonio ya me puso contento. Y yo, no, padre, si así la cosa. ¿Sí o no, Antonio? Y así la cosa, vamos a anotarnos en la lista. ¿Sí o no? Entonces, mi querida pareja, usted que decía que yo no los quería, ya Pedro, Paola, que decía que no los quería, ahí tiene para que ajuste, llave inglesa, estornillador, ¿no? Alicate, tenazas, pico, pala, de todo hay, de toda clase de herramientas. Jesús, nuestro Señor. Y entonces, ¿y para qué se necesita eso? Porque todo eso es necesario para poder tener una experiencia con Dios. Padre, ¿y cómo haría un católico normal, normalito de los normalitos, Padre? Un joven, un niño, un hombre, una mujer, un adulto, para tener una experiencia muy sencillo, hijos. Muy sencillo. Primero, vivir la palabra del Señor. Segundo, cumplir sus mandamientos. Tercero, orar como nunca ha orado usted en la vida, con alma, vida y corazón. Y cuarto, acercarse al Señor. ¿Y cómo me acerco al Señor? Viviendo los sacramentos y abriéndole el corazón. Y de esa forma, aunque usted no lo crea, tendrás una experiencia única con Dios. Por eso el Señor dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, y si no permanece en mí, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Escuchemos, hijos. No hay ningún ser humano sobre la tierra que pueda dar fruto bueno si está alejado de Jesús nuestro Señor. ¿Y cómo hace, Padre? Uno cómo hace cuando hay gente que le pone la vida de cuadritos, cuando le levantan a uno a las 1 de la mañana? ¿Qué hacer? Dice el Señor, que haya espíritus malignos que solamente se sacan con ayuno y oración. Lo dice Jesús nuestro Señor. Por eso dice el Señor que ningún sarmiento produce fruto por sí mismo, si no permanece en el Señor. Yo soy la vid, yo soy la vida, dice el Señor. Ustedes son los sarmientos, es decir, usted y yo somos los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. ¿Y qué es permanecer en el Señor? Escuchar su palabra, llenarse de su amor, no creerle a los mentirosos, cumplir sus mandamientos, no dejarse engañar, porque este actual mundo está lleno. Fíjate lo que le pasó a San Pablo. San Pablo lo engañó el esquema judío, lo hizo creer al principio que Jesús no era el Mesías, hasta que tuvo esa experiencia con Dios de fe viva y se dio cuenta que Jesús realmente era el Mesías. Y desde ese entonces San Pablo hizo un cambio radical y empezó a ser sarmiento que producía mucho fruto. Mucho fruto.
Podemos llevarlo en la actualidad, muy sencillo. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete Exultate, alegraos y regocijaos, en el número 36-37 dice lo siguiente: gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de la persona es su grado de caridad y no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen, hijos. ¿Se escuchan lo que está diciendo? Lo que quedó muy claro, lo que mide la perfección humana es el grado de caridad, de amor, de generosidad, de espontaneidad, de servicio que usted y yo tenemos, y no la acumulación de datos, de conocimientos, la acumulación de cosas. En eso no se mide la personalidad humana. Y el problema que pasa actualmente es una corriente actual que está haciendo daño, pero que no viene de ahora, viene desde el tiempo de Jesús nuestro Señor, el tiempo de San Pablo. Incluso a San Pablo lo arropó esa corriente de confusión. Se llama los gnósticos. Ajá, abrieron los ojos, sí señor, ellos, los gnósticos. O sea que eso viene, sí señor, eso viene desde antiguo. Y esos gnósticos, ¿cuál es el deseo de ellos? Que usted se confunda, que usted no cree en los milagros de Dios. Mentira, eso fue que tenía que suceder. No, es que se tenía que sentar Corea del Norte y Corea del Sur. Sí, cuando el otro estaba diciendo que iba a mandar una bomba nuclear. Ahí realmente está la mano de Dios. Si la mano de Dios no los hubiera movido, ellos no se hubieran dado la mano. Es una sorpresa total. Que Dios utilizó a buenos instrumentos para que eso se fuera una realidad. Eso es verdad, porque el árbol que da fruto da frutos buenos. Jesús, Dios va a utilizar los árboles que dan frutos buenos. Y entonces los gnósticos quieren confundir. Quieren ellos no hacer realidad que hubo un misterio de la encarnación que permitió que la Virgen María quedara embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no lo quiere aceptar los gnósticos, ni los que andan allí por este mundo. Yo los he visto, hijos. Los engañan, les hacen creer cosas que no son. Si pueden, les sacan la lengua. ¡Ay! Y si usted está en un momento de dolor o de enfermedad grave, ese es el momento que ellos aprovechan para sacarle la lengua, para hacer con usted lo que se le dé la gana, para comprometerlo, ese es el momento que, eso se lo digo con pruebas, porque yo lo he vivido aquí en esta parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Y son tan descarados que se aprovechan del dolor de ustedes.